con Débora Peredo. Bienvenidos a Canal 7 Gran Canaria, estamos en la isla, ya saben que les acompañamos de lunes a jueves a las 21 horas y hoy nos vamos a adentrar un poquito en lo que es la política de Gran Canaria. Para ello tenemos a un representante político de altura, conózcanla. Hoy en la isla tenemos con nosotros a Isabel Guerra, nacida en Valleseco y apasionada de la palmera canaria. Isabel es licenciada en Psicología y con un posgrado en Desarrollo Local y Recursos Humanos. Una política gran canaria perteneciente a la corriente crítica del PSOE llamada Izquierda Socialista. Durante 8 años ha sido concejala de Servicios Sociales, Educación, Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Teror. Su último cargo fue como consejera insular, ostentando las competencias de empleo, desarrollo local e igualdad, y actualmente se encuentra en la oposición como consejera del Cabildo de Gran Canaria. Bienvenida, Isabel. Pues ya lo han comprobado, hoy nos acompaña en la isla Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria. Bienvenida a la isla, Isabel. Hola, bien hallada. Bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí en nuestro programa. Y bueno, para empezar esta entrevista me gustaría preguntarle o saber cuáles fueron sus comienzos en la política. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, pues yo llegué a la política sin proponérmelo, ¿no? Como yo creo que casi todos los que hemos salido de movimientos sociales, luego al final terminamos en política y no sabemos cómo. Yo fui presidenta de la Asociación de Padres y Madres del centro del colegio de mis hijos. He sido presidenta también de un club de fútbol femenino. He sido también vicepresidenta de una asociación de mujeres. Y bueno, esa fue... y vicepresidenta también de la Asociación de Vecinos de mi barrio, con lo que... De ahí, pues, una amiga un día me comentó, oye, ¿qué te parece entrar en política? Y dije, yo soy un poco más de izquierda. y bueno, me lo pensé, me pusieron y al final terminé siendo concejala y sin proponerlo, claro. Bueno, y cuando usted, retrocediendo un poco a su infancia o a su adolescencia, ¿se imaginó alguna vez o quería ser, para nada. ser política? No, de hecho... me enrojecía muy rápidamente y ser político, entre otras cosas, tiene que ver con el don de hacer relaciones sociales, pues yo era bastante tímida, con lo que tampoco. Lo que pasa es que luego sí que siempre en mi casa he sentido un espíritu altruista, ¿no? De querer hacer algo por los demás. Y de inconformismo, de no conformarte con lo que te dan. De hecho, mi madre era muy inconformista, ¿no? ¿Y siempre ha sido pues con las siglas del Partido Socialista? Sí, desde un principio, como digo, yo siempre pensé que era más de izquierdas todavía. Y sigo pensándolo porque yo pertenezco a una corriente dentro del Partido Socialista que es Izquierda Socialista, que es la voz crítica y que un poco inclina también la balanza más a la izquierda, ¿no? ¿Y por qué eso de sentarse en la izquierda? Primero por los valores que tiene la izquierda, la ideología que tiene la izquierda, ¿no? Sobre todo de lo público, de la defensa del más necesitado, del trabajador, del movimiento obrero, del movimiento de igualdad también, del feminismo. Yo creo que antes que ser socialista, si en algún lado milito, es siendo feminista, ¿no? Soy primero feminista que socialista, siempre lo digo. Tengo un deber con mi género, que es un eslabón más de aquella cadena que muchísimas mujeres ayudaron a construir y que son lo que hoy yo soy, en todo caso, que han conseguido lo que hoy yo soy, que es estar en un puesto, en una consejería, siendo mujer. Eso hace años era imposible. Recuerda que nos costó muchísimo adquirir el derecho al voto y bueno, es una conquista que no se para aquí, ¿no? Por eso sigo diciendo que soy ese eslabón de esa cadena que hay que transmitir para que jóvenes también pues sigan con ese valor. ¿Y cuándo ingresó usted oficialmente en el Partido Socialista? Pues fue allá en el año 87. En el 87 recuerdo perfectamente que me dijeron, ¿tú quieres ir en unas listas al ayuntamiento? Y yo dije, bueno, vamos a pensarlo. Y en todo caso, pues yo quiero ir, pero de relleno, tampoco no era mi misión, ¿no? No estaba dentro de mis objetivos. ¿En qué municipio o en qué lista fue en la que entró? En Teror. Yo soy de Valleseco, me casé con uno de Aruca, un señor de Aruca, y terminamos en el término medio, que era Teror.
Y bueno, siempre te implicas cuando el colegio de los niños, pues te implicas, te vas implicando en la sociedad que me tocó, que era Teror, y terminé siendo concejala. Y siempre en las siglas de socialista digo, porque yo también tenía una corriente así como un poco nacionalista al principio, ¿no? Porque creía en la defensa de los valores canarios y sigo creyéndola. Pero en un mundo tan global como el que tenemos, yo creo que donde más encajó es en el Partido Socialista. ¿Y cómo fue esa experiencia, esos años como concejala en Teror? Pues sobre todo aprendizaje, porque llegas que no tienes ni idea, prácticamente no tienes ni idea. Y yo siempre pienso que deberían de hacer más cursos de formación para saber dónde te metes y sobre todo porque yo fui concejala y me tocó el paquete integrado, que son los servicios sociales, la oficina de la mujer, menores, discapacitados, todo ese paquete integral que siempre nos toca a las mujeres, que yo no sé por qué. Y encima me tocó educación, todo junto. Un compañero había dimitido y se redistribuyeron las áreas y me tocó a mí. Y bueno, a través de la Asociación de Padres y Madres, conocí a los colegios y lo primero que me dieron fue educación y me encontré bien, sabía de lo que estaba hablando desde otra óptica. Ahora era yo la que decidía si se hacía un muro en un sitio o en otro y de dónde se sacaban los presupuestos para eso. Y me dio otra visión también, ¿no? De lo que tenemos y con lo que tenemos hay que suministrarlo, ¿no? Bueno, y si hiciéramos un salto de esos años en los que usted era pues, concejala de Teror a la actualidad, ¿cómo ve el municipio de Teror? Pues mira, yo creía que de Tamaracete para abajo no había vida, así de claro. Cuando llegas al Cabildo y tienes una visión más integral de la isla, te das cuenta que está muy bien en un municipio. Lo que pasa es que luego te das cuenta de que hay que tener una visión más integral. Y desde esa visión integral yo creo que Teror ha sido un municipio que ha crecido muchísimo en los últimos años. Tenemos 12.000 habitantes. Culturalmente Teror ha sido siempre pues, cuna de la cultura. Somos de las pioneras en las escuelas de música. Somos pioneras también en las universidades populares. Y creo que ha evolucionado bien. Sin embargo, creo que también Teror en estos momentos necesita un cambio que también ponga pues, más modernidad, que se subraye también las nuevas tecnologías involucradas también con la forma de gobernar. ¿Pero a qué se refiere con el cambio? Porque al fin y al cabo sus compañeros son los que están gobernando ahora mismo. Sí, lo que pasa es que como todo evolucionamos, ¿no? Yo creo que es bueno evolucionar y tener un proyecto que siga una línea ideológica, pero también ofrecer cosas nuevas y poner a Teror en el siglo XXI, sabiendo que se ha hecho un gran trabajo y también pues sabiendo que tiene futuro, porque, hombre, a nadie se le escapa que hay muchísimos desempleados en Teror, que tenemos una industria importantísima como el agua de Teror o industrias como el donut, por ejemplo, que sale de allí, de Tesa. Pero creo que a la vez tenemos que resaltar el pequeño y mediano comercio del propio municipio, que es el que ahora mismo está cerrando, ¿no? Producto de la crisis. Bueno, y si volviendo a esa etapa como concejala, cuando dejó ese cargo, ¿cómo continuó su vida política? Pues fui consejera del Cabildo en una época, porque eso de... A mí me nombraron consejera, salimos 7, yo era la séptima, no estaba previsto que en todo caso saliese la séptima. Salí y fue una oposición muy dura porque fue la oposición de Soria en el Cabildo. Cuando aquellos 6 escalones, cuando la bandera nos la teníamos que tragar. Y bueno, aprendí de la mano también de una compañera que yo admiro muchísimo, que es Paquita Luengo, que sabía muchísimo de la administración, venía de la administración y me pegué como una lapa a aprender. Y bueno, gran parte de lo que sé, de lo que es la administración local, pues fueron de esa etapa de la oposición donde se aprende muchísimo. Se aprende mucho, Se ¿no? aprende muchísimo, te lo tienes que hacer tú todo, no tienes una secretaria que te haga nada. Y quizás es un mucho. Paso por el que deberían pasar. Yo creo que los sí, es políticos. una escuela, aparte de humildad, es una escuela de humildad también para saber que dejan de sonar los teléfonos una vez que no tiene gobierno y ya nadie te busca ni nadie quiere que representes nada ni nada. Entonces, pero sí que es una escuela de humildad porque aprendes y además de una manera en silencio puedes hacer muchas cosas también.
porque en un momento determinado puedes planificar, ir a un lugar concreto, un momento concreto, a ver una obra concreta. A mí me enseñó muchísimo, ahora estoy en la oposición y aprendo muchísimo de mis compañeros y del día a día también. Y además también le permite, ¿no? Le permitió a usted pues verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Desde sí, dentro, de la parte municipal, sí, que venía desde el Cabildo, desde dentro. Yo estuve en la oposición con Soria, luego cogimos gobierno y he vuelto a la oposición, y te da también otra visión diferente. También, como digo, esa humildad de respetar a la persona que está en la oposición, que por el hecho de estar en la oposición hace un trabajo de control, seguimiento de la acción del gobierno, que es el equilibrio entre los que gobiernan y los que tienen que ser fiscalizados, que es muy importante, y yo creo que sin pretender quedarme siempre en la oposición se aprende muchísimo. No, y bueno, además cuando fue consejera de empleo, y además en una época en la que, bueno, comenzó la crisis, fue el inicio de la crisis, era una situación muy complicada. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se enfrentó a ese nuevo reto? Fue duro, 4 años que se fueron muy rápido porque fueron de mucho trabajo, de ver cómo cada día venían más y más personas pidiendo un puesto de trabajo. Creo que marcamos un hito porque llegamos a contratar cerca de 950 personas al año. Eso para un cabildo que no tiene competencias en empleo son muchísimas. Empezamos a trabajar con los ayuntamientos, también con los informes sociales, que eso no se había hecho nunca, es decir, que hubiese una coordinación, una compenetración entre lo que son los ayuntamientos, sabiendo que tienen servicios sociales, con el propio cabildo a la hora de hacer planes de empleo dedicados pues, a mujeres víctimas de violencia o a gente que estaba pasándolo realmente mal, que tenía pues, ya ayudas de emergencia social. Fue una etapa dura, intensa, pero de un aprendizaje formidable. Yo creo que cuando terminamos los 4 años, casi que descansamos en el sentido de que, teníamos que respirar, teníamos que coger resuello. Recibíamos todos los días cerca de 30, 40 personas en mi despacho para contar los problemas. También eso es una escuela de sí, ¿no? Escuchar muchos testimonios de esas personas que estaban pasando por esos momentos. Sí, yo tuve más de una vez que cerrar. Y como consejera de empleo, ¿cuál fue el momento más duro que usted recuerde? Bueno, momentos duros, unos cuantos, sobre todo cuando te cuentan casos muy duros, ¿no? De familias que parece que les cae la negra, ¿no? Y cierras el despacho y acabas de hablar con la familia y se te empiezan a caer las lágrimas porque te dices, ¿cómo puede haber tanta pobreza acumulada, tantos problemas acumulados en una sola familia? Porque impresionante. Y eso te marca muchísimo y además te inyecta un sentido de la responsabilidad, de que algo tienes que hacer para cambiar las cosas, que tienes que levantarte, pelear, ir al director general, decirle, mire, es que usted tiene que poner dinero porque necesitamos sacar a gente. Yo peleé más de una vez con algún consejero insensible también. Momentos difíciles, pero también seguro que ha experimentado, ha podido vivir otros momentos bonitos en los que ha podido ayudarnos a esos ciudadanos. La esperanza de la balanza se equilibra un poco, ¿no? Cuando contratábamos cerca de 300 o 400 personas, todas juntas, y todas iban a firmar el contrato, y la cara de esperanza que tenía cada uno de ellos. Y además la recompensa pues de saber que el trabajo está bien hecho y que la gente se lo reconozca a usted por la calle, ¿no? O que le pueda ayudar. No tanto que te lo reconozca, porque al final tú esa noche duermes a patas sueltas, ¿no? Porque hay veces que no puedes dormir porque son muchos los problemas y no puedes llegar a todo. Pero esa noche cuando tú ves un espacio lleno de personas a firmar el contrato con la esperanza puesta en aquel contrato, con una mirada de eso, de que tiene futuro, pues ese día duermes a patas sueltas y duermes de un tirón. Sí, pero eso no se cambia por nada. Consejera, en un momento en el que la clase política pues está bastante devaluada, cuando uno hace un buen trabajo, se siente bien, ¿no? Que la gente le reconozca su trabajo, o que ha hecho un buen trabajo. Sí, no, hombre, se agradece. A nadie le amarga un dulce, como quien dice, ¿no? Desde luego que se agradece.
Pero es que al día siguiente tienes 5, 7, 10, 20, 30 personas más, 40 personas más. Entonces, ese día duermes bien, pero sabiendo que al día siguiente tienes ya que estar pensando en lo siguiente, qué proyecto tienes que sacar, a dónde tienes que tocar, a qué puerta tienes que tocar para volver a sacar otro. Porque, hombre, eso parece que es hasta motivacional, ¿no? Es como una droga. Si sabes que le diste a 400 personas, 300 personas empleo, pues como que más, necesitas más, ¿no? Para sentirte bien. Y creo que al final sí que se te recompensa en el sentido de que cuando ves en una familia que no había ningún ingreso, cuando ves que encima hay discapacidad, cuando ves que encima hay exclusión social y cuando ves que están trabajando y que pueden salir para adelante, pues vale la pena. O cuando, por ejemplo, asocias exclusión social a una enfermedad grave y además tienes que buscar trabajo porque no tienes otras posibilidades, ahí es cuando se te remueve todo por dentro. Yo te digo, yo he tenido que cerrar el despacho y respirar profundamente y salirse las lágrimas porque es muy chungo, hablando en plata. Bueno, y después de esta etapa llegaron las elecciones de 2011 y volvió usted a la oposición. Sí. ¿Cómo se esperaba los resultados de esas elecciones? Ahí es cuando tú dices, cónchales. Se queda uno con... Sí, sí. ¿Qué resultados se esperaba? Bueno, yo pensaba que íbamos a tener mejores resultados. También es verdad que la ola propiciaba también que el Partido Popular avanzara, ¿no? Habíamos salido de Zapatero y todo eso fue un voto de castigo que se hizo tanto a nivel municipal como a nivel insular. Se votó en ese momento no tanto las candidaturas que se presentaban a los cabildos y a los ayuntamientos como ese voto de castigo al gobierno de la nación. En ese sentido, pues, francamente, yo pensé que íbamos a tener mejores resultados. Nos lo habíamos currado, de verdad. Y bueno, pero bueno, lo asumes, al día siguiente lo estás asumiendo, te pones en tu sitio. Hay otra tarea, como ya uno sabe de lo que es la oposición, al día siguiente sabes el trabajo que tienes que hacer, que es controlar, fiscalizar, equilibrar lo que el otro gobierno hace y te pones manos a la obra y ahí estamos, ¿no? No queda otra, es tu trabajo, te dedicas a eso, te gusta lo que haces. Y bueno, yo siempre he pensado que más que ir a saco, hay que esperar a ver lo que hace el gobierno entrante y luego proponer cosas. Bueno, siempre te da frustración, ¿no? Es decir, cuando nosotros sacábamos 950 personas anuales, ahora en 2 años solo se han sacado 140 personas, pues te frustra muchísimo, ¿no? Cuando no hay una dedicación exclusiva a lo que es el ámbito del empleo, que es tan importante, pues te frustra. Pero bueno, ahí estamos, evidenciando también y que la gente de la ciudadanía sepa la diferencia, porque hay que saber la diferencia de unos y de otros, que existe y son grandes diferencias. Y bueno, luchando para volver otra vez a adquirir otra vez o a estar en el cabildo una ideología que es más cercana al ciudadano. Bueno, ya a punto de cumplir pues 3 años en mayo de esta etapa en la oposición, pero vamos a hacer un breve alto en el camino, nos tenemos que ir unos minutos a publicidad. Sí me gustaría que vaya pensando para que al regreso pues nos haga un pequeño repaso sobre cómo está la situación en los municipios de Gran Canaria. Nos vamos unos segundos a publicidad y volvemos en breve.